Hola, buenos días. Dios los bendiga. Estaba mirando la palabra del Señor y realmente estaba mirando el libro de los Hechos capítulo 16, donde Pablo y Silas predicando la palabra del Señor. Este, allí se predicaba la palabra y dice entonces una mujer allí en el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón, el corazón de ella, para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahora, bien, acontece, después de todas estas bendiciones que Pablo y Silas estaban teniendo en aquel lugar, gloria a Dios, de Filipo, ellos se dirigieron, dice la palabra del Señor. Y aconteció, dice en el 16, que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos y adivinos. Esto siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradó a Pablo. Se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero, dice la palabra del Señor, viendo sus amos que habían sido a la esperanza de su ganancia, aprendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Ahora bien, allí se desarrolla algo muy interesante que yo quiero sacar en esta mañana. Dice que Pablo y Silas, ¿no? Eh, fueron presos, ¿no es cierto? Y después de haberlo azotado, ¿no? Aparte de mandarlo preso, primero fueron, dice la palabra del Señor, azotados mucho. Los echaron en la cárcel mandándole al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Dice, no fue ahí nomás, sino el de más adentro, y les aseguró los pies con cepos. Tremendo, ¿no? Hombres de Dios, los cuales podemos decir que fueron privados de la libertad, fueron presos, fueron aún encadenados, pero me gusta esto porque la palabra de Dios, hermano, no queda aprisionada. La palabra de Dios no queda allí encerrada. Y esto depende de la actitud de cada uno que tomemos. Fíjense ahí en el 25, dice, pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos cantaban y oraban, dice la palabra del Señor. Hoy nosotros estamos en una cuarentena y quizás decimos, bueno, estamos allí privados quizás de distintas cosas que no estábamos acostumbrados a hacer. Pero hermanos, esto no tiene que detener la palabra de Dios, no tiene que detener verdaderamente el predicar la palabra del Señor, ¿no? Así que fíjense en ellos a medianoche, ¿no? En vez de decir, bueno, me voy a dormir, voy a descansar, no, después que nos azotaron y nos tuvieron allí enjuiciando y injuriando, ellos tomaron esa decisión. Dice, a medianoche orando Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces dice, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían y al instante se abrieron, las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando, dice el carcelero, y viendo abiertas las puertas de las cárceles, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿No? Tremendo. Estaba pasando una situación también carcelero, ¿no?
A pesar de que él estaba en aquel lugar, estaban todos con cadena, pero allí hubo un gran terremoto. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Dios escuchó la oración de Pablo y Silas. Dios escuchó la alabanza y aparte de todo eso, vio también el corazón de Pablo y Silas, que era adorar y glorificar su nombre. Y la necesidad en la cual había en esa cárcel. Ellos no estaban por casualidad, sino por una causa. Allá había muchas personas que debían de escuchar el Evangelio también. Entonces, veo que Dios estaba bendiciendo aquel lugar. Dios estaba en ese momento, gloria a Dios, escuchando y viendo la necesidad. Ahora bien, dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas, dice, de las cárceles, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, dice, clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Tremendo. Allí el discernimiento, ¿no? del Espíritu Santo sobre la vida de Pablo, ¿verdad? Allí él les pudo decir, clamando a gran voz, diciendo, no te hagas daño, no te hagas daño, ¿no? Si bien los presos que estaban en aquel lugar necesitaban la palabra, necesitaban conocer el Evangelio, también ese carcelero necesitaba conocer la palabra del Señor. En el 29 dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Había una necesidad, él había entendido que había una necesidad en su vida. Quizás en su corazón estaba esa pregunta, ¿no es cierto? En el momento que lo metieron preso a Pablo y a Silas, quizás en el corazón de este carcelero estaba el deseo de conocer a Cristo. Y bueno, nos hizo esperar el Señor, ¿no? A través de Pablo y Silas le pudieron predicar la palabra del Señor. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Simples palabras. No tuvieron que decir tanto palabrerío, sino que simplemente le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora, de noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa los puso a la mesa y se regocijaron con toda su casa de haber creído. Y cuando fue el día, los magistrados enviaron al alguacil a decirle, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Qué tremendo el Señor, ¿no es cierto? El Señor no deja cabos sueltos. Realmente podemos ver la mano de Dios, si bien tuvieron que padecer un castigo, como dice la palabra, fueron azotados y pasaron un mal momento, claro que sí. Pero después de ese mal momento, después de ese encierro, después de esa mala pasada que bueno le jugó el enemigo, podemos ver la gran victoria, ¿no? De haber ganado, no sé cuántos eran los presos que estaban ahí, pero podemos ver que pudieron predicar la palabra a los presos, y no solamente a los presos, sino que al carcelero y toda su familia, la cual fue bautizada. Realmente Dios los bendijo. Allí el carcelero dice que, bueno, curó sus heridas, les lavó las heridas y realmente fueron bendecidos y al otro día estaban dando la libertad. Así que hermanos, que en este tiempo podamos estar fortalecidos y así como hizo Pablo y Silas, estar orando, estar alabando, estar glorificando el nombre del Señor. No metiéndonos en nuestra situación, no metiéndonos dentro nuestro, en nuestro problema, no viendo el problema, sino miremos más allá de lo que pueden mirar nuestros ojos naturales. Acá podemos ver a Pablo y Silas, que ellos habían sido castigados y habían sido presos. Pero ellos vieron más allá todavía. El Espíritu Santo realmente allí trabajando en sus vidas les dio
ese deseo de estar orando y clamando al Señor, al único que podían recurrir. Y hoy nosotros también, al único que podemos recurrir es al Señor. Así que, hermanos varones, hermanas mujeres, jóvenes, niños, que en este tiempo podamos recurrir al Señor en es tiempo de orar, es tiempo de buscar la palabra del Señor, es tiempo de adorarle, es tiempo de glorificar su nombre. Así que qué importante es buscar del Señor, buscar del Señor esa llenura de parte de Dios. Si estamos pasando alguna situación, bueno, vendrán tiempos de grandes bendiciones para nuestra vida. Así que dice la palabra del Señor, dice, pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente, en sentencia, judíos, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino venga ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber esto, palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viendo, le rogaron, sacándole, le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hermanos, tremendo, ¿no? Allí ellos fueron condenados, fueron azotados, no le preguntaron absolutamente nada, pero ellos eran realmente ciudadanos y ahí tuvieron miedo, ¿no? Los alguaciles y los magistrados, ¿no? Tuvieron miedo. Por eso, hermanos, en este tiempo oremos al Señor, busquemos de Dios, busquemos de su presencia, porque necesitamos que esas cadenas que quizás hoy nos estén atando, esas cadenas de problemas, de situaciones, de temores, de lo que fuese, hoy el Señor las rompe, hoy el Señor las corta, desata ligaduras. Hoy, en el nombre de Jesús, declarate libre, libre. La palabra del Señor es libre. Nosotros somos libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No miremos lo que está sucediendo ahora, lo que está pasando ahora, simplemente miremos más allá de lo que miran nuestros ojos naturales. Miremos de las expectativas que mira el Señor. Así que, hermanos, que el Señor esté bendiciendo sus vidas, lo esté fortaleciendo en esta hora. Y bueno, que esta palabra sea bálsamo para sus vidas y lo esté realmente guiando, ¿no? Es una palabra que el Señor me dio en esta mañana y la quería compartir. Así que bueno, la voy a subir a YouTube y la voy a compartir para que ustedes puedan verla. Así que bueno, Dios los bendiga, los guarde, los extraño. Y bueno, ya pronto ya vamos a salir de todo esto. Y bueno, vamos a seguir realmente congregando, vamos a seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. Nada ni nadie va a detener que cada uno de nosotros podamos seguir adorando y glorificando el nombre del Señor. Eso ha puesto el Señor en nuestro corazón. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, de nuestro lugar. Así que llenate del Señor, llenate del Espíritu Santo, llenate de la palabra del Señor, porque cuando todo esto acabe, hermanos, tenemos que salir como nunca antes a predicar la palabra. Así que bueno, que el Señor te bendiga en este día y te fortalezca. Estoy orando por ustedes, estamos orando por nuestra Argentina, estamos orando por cada iglesia alrededor del mundo que predica la palabra, por cada siervo, cada misionero. Oremos por los misioneros, allí donde están ellos predicando la palabra, que realmente sean esa luz, ¿no? Y esa sal, como somos nosotros en cada uno de nuestro lugar. Así que en cada ciudad, en cada barrio, vos puedas resplandecer como esa luz maravillosa que es Cristo Jesús. Hoy estamos representando a Cristo. Así que, hermanos, que nada ni nadie nos detenga. Así como a Pablo y a Silas, que lo metieron preso, aún en el calabozo el más de atrás, el más del fondo. No, pero allí, gloria a Dios, la palabra del Señor salió a luz. Escuché, no tenían los medios que tenemos nosotros hoy, porque ellos no tenían los medios que tenemos nosotros hoy. Pero sin embargo, ellos oraron, alabaron el nombre del Señor, vino allí un terremoto, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y allí estaban predicándole a todo lo que estaba en aquel lugar, que ni siquiera habían escuchado porque estaban presos, estaban allá en el último, ¿no?
en el último calabozo, allí atrás en el fondo, y ellos también estaban allí. Entonces no habían escuchado la palabra del Señor, y el Señor sabía que ellos necesitaban la palabra, y ahí los envió. Bueno, hoy nos está enviando a nosotros, por medio de todos estos medios, el Señor nos está enviando a nosotros a predicar la palabra. Hoy, a través de esto, entramos a cuántos hogares, cuántas vidas hoy nos están escuchando que ni siquiera hubieran querido escuchar o ni siquiera se hubieran acercado a la iglesia. Pero hoy, por medio de estos medios, podemos ver, gloria a Dios, que podemos entrar a distintos hogares. Y bienvenido, gloria a Dios, este medio. Así que aquellos que nos están escuchando por primera vez, realmente decirles que, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy que nos estás escuchando quizás por primera vez, el Señor no quiere que te pierdas, sino que tengas vida eterna, que tengas a Cristo en tu corazón, que lo reconozca como su Señor y Salvador, y vendrá sobre ti, ¿no? Cuando tú reconoces al Señor como tu Señor y Salvador, vendrá sobre ti el Espíritu Santo. Gloria a Dios, y te traerá revelación, te traerá luz a la palabra. Así que si hay alguno que nos escucha por primera vez, bueno, que podamos decir: Padre, en el nombre de Jesús, ven a mi vida. Gracias te doy porque me perdonas mis pecados, me rindo ante ti, te reconozco como mi Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad que tú me das hoy. Gracias, Señor. Amén y amén. Recibís a Cristo en tu corazón, así como lo hizo el carcelero, recibió a Cristo en su corazón. Sí, si cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Toma esta palabra, atesorala en tu corazón, ora por tu familia, ora por cada uno de ellos que realmente hoy necesitan, y la palabra del Señor llegará y el Señor estará realmente trayendo vida eterna para tu vida, para tu casa. Así que, bueno, hoy no podemos congregar, pero lo podés seguir por Facebook, en la página del Ministerio Príncipe de Paz, todos los días martes y los días domingos estamos transmitiendo en vivo la palabra del Señor. Los días martes el tiempo de oración, así que si tenés algún pedido de oración, lo podés estar mandando por ahí, y vamos a estar orando por tu necesidad. Y bueno, después tienen Línea Joven, así que Línea Joven en el día de mañana, jueves, van a estar a las 22:30 los jóvenes también compartiendo un lindo tiempo donde ellos alaban al Señor, comparten una palabra y luego, bueno, hacen algunas cositas allí realmente donde se gozan viéndose por este medio. Así que Dios los bendiga ricamente, los amamos, y el Señor, gloria a Dios, está ahí al lado tuyo, esperando a que tú abras tu corazón para que Él pueda entrar, gloria a Dios, a tu vida, bendecirte y llenarte, gloria a Dios, de su Espíritu Santo. Dios los bendiga. Hasta muy prontito.